Ok, shalom, shalom. Espero que todos y todas estén bien. Gracias por Shalom participar de la Ra. clase. Creo que nos habíamos quedado por acá. Estamos en el capítulo 2 de las Mishnayot del Tratado de Midot. Habíamos quedado por la Mishnah Dalet. Habíamos hablado la última vez acerca del Soreg y la puerta de Nicanor. Y ahora estábamos en la Mishnah Dalet, capítulo 2, Mishnah Dalet. Eh, bueno, la Mishnah nos dice, nos habla acerca de los Kotlei Binyanei Abait, acerca de los muros del templo que rodean el templo. nos dice la Mishnah, Kol Ketalim Shayu Sham, Ayu Geboim, Chutz Mikotel המזרחי. שהכהן שורף את הפרה עומד בראש הר המשחה, ומתכוון ורואה בפתחו של היכל בשעת הזיית אדם. Nos dice la Mishnah número 4, todos los muros, los kotelim, el kotel en plural, que había allí en el templo eran altos, excepto el muro oriental, ya que el sacerdote que quemaba la vaca bermeja se paraba en la cima del monte de los olivos y dirigía su mirada hacia la entrada del Ejal, que es el santuario o el edificio propiamente dicho del templo, el que hemos discutido, que tiene una forma de las cajitas de los tefilín. Esto es el Ejal. Al momento de la aspersión de la sangre, la azaya de la para aduma, de la vaca bermeja. Recordemos que el servicio de la vaca bermeja, como lo estudiamos, debe ser llevado a cabo fuera del templo, hacia el este del templo, en el Aramishha o Ara Zeitim, el monte de los olivos o el monte del aceite, como lo menciona acá la Mishnah. Eh, dentro de esta ceremonia, eh, cuando se hace el faenado de la vaca, se recibe también sangre de la misma en un recipiente para recibir la sangre y se hace una aspersión de la sangre de la vaca. Esta aspersión que se hace de la sangre se hace posicionados desde el oriente en el Monte de los Olivos hacia dirección hacia el occidente, en dirección hacia el templo y justamente viendo a la dirección del Ejal, donde decíamos que había una cortina que dividía el Ejal, el recinto sagrado, y era hacia esta dirección que se hacía la aspersión de la sangre de la vaca bermeja, la vaca roja, durante el servicio de la misma. Y debido a esto que eh, había que tener visibilidad hacia el Ejal, era por esta razón que el Kotel Amizrahi, el Kotel este del templo era más bajo para que el Cohen pudiera ver hacia la dirección del Ejal. Eh, aquí tenemos una imagen de lo que estamos hablando, el muro oriental y el monte de los olivos. Tenemos que el muro oriental era más bajo que el resto de los muros del templo, ya que el sacerdote que hace el procedimiento de la vaca bermeja debe ver hacia el Ejal al momento de la aspersión de la sangre de la misma, la que se hace en dirección al Ejal. Em, ok, en esta imagen donde está ahora el cursero, este es el monte de los olivos en dirección este. Hacia nuestro oeste tenemos lo que sería el templo. Em,
Como pueden ver, hay una serie de estructuras, una especie de puente con estructuras arqueadas, eh, donde podemos ver que estas estructuras lo que hacen, como hemos discutido anteriormente, es evitar que en caso de haber una tumba o restos de una persona que falleció y que fue enterrada y su tumba no fue señalizada o que de repente fue enterrada, eh, enterrados restos de alguna persona, de un judío en este caso, que falleció en el terreno. eh, Sería una fuente de impureza por muerto, como lo discutimos en las leyes de Tumá, de impureza, y esto inhabilitaría por completo el procedimiento de la vaca roja. Era por esta razón que, como vemos, existía esta especie de puente con estructuras arqueadas para evitar que en caso de haber una fuente de impureza, por muerto en el terreno, no impurificara al sacerdote y a las personas que estaban involucradas en el procedimiento de la vaca roja, teniendo en cuenta que también habían otros sacerdotes presentes durante el procedimiento para asistir y ayudar en el procedimiento, y también habían miembros y enviados del tribunal, del Sanedrín, para cerciorarse que el procedimiento se hiciera de acuerdo a la halajá y asegurarse que todo estuviera y fuera hecho de la manera correcta. Estas personas también debían de tener cuidado de no impurificarse en caso que necesitaran eventualmente acercarse al sacerdote o hacer algún contacto con él eh, por alguna razón, o eventualmente al regresar al templo, recordando que una parte de las cenizas, como discutimos en las leyes de la vaca roja, eran dejadas en este lugar para purificar con la solución de las cenizas de la vaca roja con agua que ha sido consagrada para tal procedimiento al sacerdote que va a hacer el procedimiento, y el resto de las cenizas eran guardadas y resguardadas dentro del recinto del templo. Vemos entonces cómo tenemos aquí también una pequeña planicie, una estructura que la función es poder colocar la pira, la leña y el lugar a donde va a ser llevada a cabo la ceremonia de la vaca roja en este lugar, donde está ahora el cursero, donde dice Makom Serifat Para Adumá, el lugar de la quema de la vaca roja. Aquí donde estaba el cursero, el Ara Zeitim o el Monte de los Olivos. Aquí donde está ahora el crucero, dice Akote la Mizrahi Namuj Yoter, que el muro oriental del templo era un poco más bajo que con respecto a los otros muros, como podemos ver, que son más altos, es por esta razón. Y Ar Abait, que es el monte del templo, donde descansó el segundo templo y donde estaría en un futuro cercano el tercer templo. Siguiendo entonces con la siguiente Mishnah, la Mishnah Hey, tenemos la Ezrat Anashim, el patio de las mujeres, del cual nos va a hablar ahora la Mishnah. Nos dice Azarat Anashim, Aita Orech Mea Ushelushim Vechamesh, Al Roja Mea Ushelushim Vechamesh, וארבעה לשכות היו בארבעה מקצותיה של 40 אמה. ולא היו מקורות, וכך הן עתידות להיות, שנאמר,
בספר יחזקאל, ויוצאני אל החצר חיצונה, ויעבירני אל ארבעת מקצועי החצר, והנה חצר במקצוע החצר, חצר במקצוע החצר, בארבעה מקצועות החצר, חצרות כתורות. Continúa diciendo la Mishnah, ואין כתורות אלא שאינן מקורות. ואומה היו משמשות, דרומית מזרחית היא הייתה לשכת הנזירים, ששם הנזירים מבשלים את שלמיהן, ומגלחים את שערן, ומשלחים תחת הדוד. מזרחית צפונית היא הייתה לשכת העצים, ששם הכהנים בעלי מומין מתעלים העצים בכל עת שנמצא בו תולעת פזול מעל גבי המזבח. Lo dice la Mishnah, hey, número 5, el patio de las mujeres, la Zorat Nashim, tenía 135 codos de largo por 135 codos de ancho. Era un cuadrado, como podemos ver, tenía 4 recámaras en sus 4 esquinas, cada una de las cuales tenía 40 codos cuadrados de dimensión. Continúa diciendo, no estaban techadas y así lo estarán también en el tiempo futuro, como está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Entonces me sacó al patio exterior y me hizo pasar por las 4 esquinas del mismo, y he aquí en cada esquina del patio había una recámara en una esquina, con otra recámara en otra esquina. Así en sus 4 esquinas habían recámaras abiertas que las describe con la palabra keturot. Y keturot, nos dice la Mishnah, significa que no estaban techadas. Eh, Continúa la Mishnah y se pregunta para qué fueron utilizadas estas recámaras. La del sureste era la recámara de los nazareos, o sea, de los nezirim, donde los nazareos solían cocinar sus shelamim, ofrendas de paz, cortarse el cabello y arrojarlo debajo de la olla donde se estaba cocinando la carne de la ofrenda shelamim. Esta era la recámara sureste. La del noreste era la recámara de madera donde los sacerdotes con defectos físicos, mumim en hebreo, y que por lo tanto no podían servir en la Azara, ya que recordemos que un sacerdote con algún defecto físico no puede servir en la Azara, en el patio de los sacerdotes, donde está el altar externo. Lo que se hacía con esos sacerdotes era ponerlos a hacer otros trabajos que no se requerían de estar completamente libre de defectos físicos, como por ejemplo cortar madera. Em, Solían entonces revisar si la madera tenía gusanos. Cualquier pieza que tuviera gusanos no es apta para su uso en el altar, como nos dice la Mishnah. Y esto también aplica en caso de la madera que es traída. Tenía que ser revisada y si de alguna manera se encontraba algún problema con la madera, pues no se utilizaba y se descartaba, no se utilizaba para las tiras de fuego, las fogatas, eh, en el altar. Recordemos que había varias piras en el altar, no solo una, había una principal que era la más grande, donde se lanzaban los órganos internos de los animales y las partes que se deben de quemar de acuerdo a cada uno de los sacrificios, al tipo de sacrificios. Sin embargo, habían otras piras también. Había una pira de donde se tomaban cenizas y carbones calientes para
la ketoret, la quema de la ketoret, que se hace medio mané, una medida de volumen, 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Se tomaba entonces carbones encendidos y calientes de esta pira, específicamente destinada para este propósito. Y también habían otras piras dentro en el altar, las vamos a discutir más adelante. Eh, Continuando, la Mishnah nos dice, la del noroeste era la recámara de los leprosos, o sea, de los Metzoraim, los que estaban aquejados de esta condición que se conoce como tzarat, que la traducimos comúnmente como lepra, en el entendido que estamos hablando de la lepra bíblica y no de la lepra que conocemos hoy en día en la medicina moderna, que es una infección de la piel causada por una bacteria, eh, una micobacteria, y que causa una infección de la piel. Esto es una condición completamente distinta a la lepra bíblica. Eh, Había una recámara, entonces la recámara noreste era la recámara donde estas personas eh, iban a completar su proceso de purificación, recordando que el proceso de purificación por lepra era un proceso de mínimo de una semana, en el entendido que la persona ya estaba libre de lesiones activas y que ya estaba apta para terminar el proceso de purificación, con el cual también tenía que traer una ofrenda de aves y era en este lugar, en esta recámara que estaba dentro del patio de las mujeres, de la Ezrat Nashim, donde llegaban estas personas a prepararse para completar su proceso de purificación, recordando también que es hasta el momento que eh, el Metzorá, el leproso, presenta sus korbanot, que se le considera completamente limpio y que su proceso ha terminado en un 100%. Eh, Siguiendo con la Mishnah, tenemos que con respecto a la del suroeste, el Rav Eliezer ben Yaakov dijo, no recuerdo para qué servía, eh, esto de acuerdo a la Mishnah, nos dice Abba Shaul, ahí se guardaba el vino para las libaciones y aceite para la menorá y para las ofrendas de harina, que recordemos también que llevaban aceite, llevaban harina, aceite, y de eso se preparaba una masa y se llamaba esta recámara la recámara del aceite, ya que había más aceite que vino. Originalmente el patio de las mujeres tenía paredes lisas, o sea, sin repisas en las paredes, pero posteriormente hicieron un balcón para que las mujeres pudieran mirar durante la ceremonia de Simchat Beit HaShoeva en la fiesta de Sukkot, desde arriba, mientras los hombres estaban abajo, y así no mezclarse entre sí. Recordemos que esta ceremonia es una ceremonia de libación que se hace en el altar. eh, en el costado sur occidental del altar hay un lugar, hay dos sefalim, habían dos copas. Una era para la libación de vino, otra era para la libación de agua. Hemos hablado anteriormente de estas copas que habían en el altar, en su parte sur occidental, donde ahí también se encontraba la sal que se le agrega a todos los sacrificios antes de ser lanzados en la pira y quemados. Esta libación se hacía durante la fiesta de Sukkot, en donde en vez de hacer una libación de vino, como generalmente se hacía a diario, se hacía una libación de agua.
Continúa la Mishnah, 15 escalones conducían desde dentro del patio de las mujeres, el patio de los israelitas. Hemos hablado de estos escalones que eran semicirculares, correspondientes a los 15 cánticos de ascenso mencionados en el libro de los Salmos, los Shir Ma'alot, y sobre los cuales los escalones solían cantarlos los levitas, estos salmos. Durante la Simchat Beit HaShoeva en Sukkot, hablamos de esta ceremonia en breve. Los escalones no eran rectos, sino circulares, como la mitad de un prado, proporcionando más espacio para los cantores. Tenemos entonces en esta imagen el patio de las mujeres. Tenemos con la letra Aleph, donde está ahora el cursero, las dimensiones de las que hablamos en codos, 135 codos por 135 codos, teniendo un cuadrado. eh, con la letra Bet, la recámara de los nazareos o los Nezirim, que dijimos que cada una de estas recámaras era de 40 codos por 40 codos. Vemos que no estaban techadas. Esta puerta sería la puerta este y este muro sería el muro este, el que describimos que era un muro más bajo, un cótel más bajo que los demás, que con respecto a los demás, debido a la ceremonia de la vaca roja, siguiendo desde la dirección este hacia la oeste, que es el eje principal del templo, como hemos estudiado, tenemos las 15 gradas semicirculares que se llaman los Mahalot, las madrigot de los Mahalot, ya que aquí se hacía en tiempos de Sukkot, durante la ceremonia Beit HaShoeva, de la libación de agua, se cantaban los eh, 15 cánticos de ascenso o el Shir Ma'alot, que están en los salmos. En cada una de estas gradas se cantaba un canto y se iba ascendiendo 15 peldaños hasta llegar a la puerta de bronce, como describimos en las clases pasadas, la puerta de Nicanor, que eventualmente cuando cambiaron las demás puertas a puertas de oro, esta puerta se quedó tal cual, ya que como vimos en las clases pasadas, debido a la historia especial que tiene la puerta y que tuvo la puerta y debido a que también brillaba como el oro, según otra opinión. Siguiendo, tenemos con la letra Gimel, la Lishkat Aetzim, la recámara de los maderos, también de 40 codos por 40 codos. Aquí es donde se almacenaba, guardaba la madera que posteriormente era utilizada para ser llevada hacia el altar para poder utilizarla para fuego. Em, y por último, la descripción de la imagen, los 15 escalones, ya hablamos de ellos. Siguiendo entonces, tendríamos acá donde está ahora el cursero, la recámara de los Metzoraim, de los leprosos, y esta hacia el sur, suroeste de la Ezrat Nashim, sería la recámara del aceite o del vino, donde se almacenaba aceite para las ofrendas y el vino para las libaciones. Recordemos que tanto el aceite como el vino necesitan estar en un estado de pureza ritual, ya que como estudiamos en las leyes de pureza, eh, los líquidos también se pueden volver impuros y un líquido impuro, sea agua, vino o aceite. eh, bueno, el aceite no es un líquido en sí, sino que, como sabemos, su estado sí es fluido, pero no como el agua ni como el vino. Sin embargo, también lo vamos a considerar un líquido y también es susceptible a contraer impureza.
Esta era la recámara donde se almacenaban. Vemos también los balcones, no se ve muy bien acá, pero sí hemos visto imágenes donde podemos apreciar los balcones, las Gesustraut que habían entre direcciones, la norte, la este y la sur del templo, donde las mujeres y niños podían subir y poder apreciar desde arriba la ceremonia, desde arriba, y los hombres generalmente eran los que se quedaban abajo, esto con el objetivo de darle, eh, respetar la santidad del lugar y no mezclar hombres con mujeres en el lugar. Em, Tenían entonces que, para que recordemos estas recámaras, estas cuatro recámaras del patio de las mujeres. Recuerden la palabra en hebreo Shimón. Shimón sin Vav sería Shin, Mem, Ain, Nun Sofit, sin la Vav. El nombre, recuerden el nombre Shimón. Shin, Shin, Mem, Ain, Nun Sofit. Empezando a mencionarlas de acuerdo a este acróstico por esta recámara que es la suroeste. Entonces sería la Shin para la palabra en hebreo Shemen, aceite, Shemen, Shin, la Mem para esta recámara, la noroeste, la Mem para Metzoraim, leprosos, Metzoraim con Mem. La Ain sería para la palabra Etz o palabra madera o árbol en hebreo, Etz con Ain. Y la última sería la Nun, que son los Nezirim o los nazareos. También en español, una palabra que comienza con N o el sonido N, Nezirim. Nezirim. Eh, Volviendo, el acróstico de Shimón nos sirve para recordar las cuatro recámaras, comenzando desde la recámara sur-oeste. Shin para Shemen, aceite. Mem para Metzorah, leproso. Em, Ain para Etz, madera. Y Nun para Nezirim o nazareos, para que nos memoricemos las cuatro recámaras en tiempos del segundo templo, recámaras de 40 codos cuadrados, no estaban techadas y las funciones de estas recámaras eran las que describimos ahora. Continuando con la Mishnah Vav, la Mishnah número 6, tenemos que la Mishnah nos va a hablar de la Azara Sha'area, el patio y sus puertas. Nos dice la Mishnah, ולשכבות היו תחת עזרת ישראל ופתוחות לעזרת אנשים, ששם הלוויים נותנים כינורות ונבלים ומצלתיים וכל כלי שיר. עזרת ישראל הייתה אורך 135 על רוחב 11, וכן עזרת כהנים הייתה אורך 135 על רוחב 11. Continúa diciendo, בראשי פשפזים, מבדילים בין עזרת ישראל לעזרת הכהנים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מעלה הייתה וגבוהה אמה, והדוכן נתון עליה, ובה 3 מעלות של חצי אמה. נמצאת עזרת כהנים גבוהה מעזרת ישראל 2 אמות ומחצה.
continúa diciendo la Mishnah, Kola Azra, Aita Orech Mea Ushemonim Vasheva, Mea Ushelishim Vechamesh, Ushelosh Ezre, Ishtachavayot, Ayu Sham, Abba Yossi ben Hanan, Omer Keneged, שלושה עשר שערים, שערים דרומים, סמוכים למערב, שער העליון, שער הדלק, שער הבכורות, שער המים. ולמה נקרא שמו שער המים? שבו מכניסים צלוחית של מים של מיסוך בהג. Continúa diciendo la Mishnah, Rabbi Eliezer ben Yaakov אומר, בו המים מפקים ועתידים להיות יוצאים מתחת מפתן הבית ולעומתן בצפון סמוכים למערב שערי יחוניה, שער הקורבן, שער הנשים, שער עשיר. ולמה נקרא שמו שער יחוניה? שבו יצא יחוניה בגלותו שבמזרח, שער ניקנור ושני פשפשים היו לו. אחד מימינו ואחד משמאלו ושניים במערב, לא היה להם שם. Nos dice la Mishnah número 6, hubo recámaras debajo del patio de los israelitas, cuyas entradas estaban hacia el patio de las mujeres, donde los levitas solían guardar arpas, liras, címbalos y toda clase de instrumentos musicales. Describimos estas dos recámaras en las clases pasadas. Continúa la Mishnah, el patio de los israelitas tenía eh, 135 codos de largo, o sea, de norte a sur, y 11 codos de ancho, de este a oeste. Asimismo, el patio de los sacerdotes, que estaba dentro del mismo patio, había una pequeña porción que se conoce como patio de los israelitas, la que acabamos de describir. Estaba también más adelante, teniendo al Duján de por medio, una especie de gradas que vamos a describir ahora, el patio principal de los sacerdotes. Nos dice que este patio de los sacerdotes, la Ezrat Kohanim, tenía 135 codos de largo, de norte a sur, y 11 codos de ancho, de este a oeste. Continúa la Mishnah, y protrusiones de vigas de madera separaban el patio de los israelitas y el patio de los sacerdotes, ya que tienen diferentes niveles de santidad. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, había un escalón de un codo de altura en el patio de los israelitas, sobre la cual estaba una plataforma que se conoce como el Duhan, donde se paraban los levitas y músicos, y donde habían 3 escalones de medio codo de altura en esta estructura. Eh, de esta manera, el patio de los sacerdotes era 2,5 codos más alto que el patio de los israelitas. 1 codo del escalón y 1,5 codos de la plataforma, el Duhan, siendo entonces había una diferencia de altura de 2,5 codos entre el patio de los israelitas, en el entendido que era el lugar donde una persona que trae sacrificios al templo se posiciona en este lugar, en el patio de los israelitas, en estado de pureza, desde luego, y los sacerdotes son los que tienen permiso para estar en el patio de los sacerdotes. Hay situaciones en las que sí se permite que un israelita, una persona que no es ni levita, ni cohen, ni sacerdote, pueda entrar al patio de los sacerdotes para hacer una determinada actividad, como por ejemplo en el caso cuando se traen bikurim, primicias, hay que presentarse directamente en el patio, en este caso en el patio de los sacerdotes, entrar hasta ahí, presentar las primicias, se mecían, se presentaban, y al salir del patio de los sacerdotes se hacía lo que se conoce como Ishtahavaya, que sería una postración que se hacía en dirección
al Kodesh HaKodashim. Eh, Continúa la Mishnah, todo el patio principal del templo, la Azara, tenía 187 codos de largo, de este a oeste, y 135 codos de ancho, de norte a sur, y hubo 13 lugares donde se hacían postraciones. Abba Yosef Ben Hanan dice, correspondientes a las 13 puertas que habían. Las puertas del sur, comenzando desde el oeste, estaba la puerta superior, Sha'ar Aelión, la puerta de la leña, Sha'ar Adelek, y la puerta de los primogénitos, Sha'ar Bejorot, y la puerta de agua, Sha'ar Anaim. Pregunta la Mishnah, ¿y por qué se llamó la puerta del agua? Dice porque por ella introducían el cántaro de agua para la libación de agua en la fiesta de Sukkot. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice, en este lugar brotará agua en el tercer templo y en el tiempo futuro saldrá por debajo de la entrada del templo. Hemos hablado de esta profecía de Ezequiel que menciona que agua va a salir del Kodesh HaKodashim, se va a ir extendiendo en dirección hacia el este y va a ser un recorrido por el sur y luego saliendo hacia el este. Bli Neder más adelante podría traerles una imagen de esto, de esta expansión de agua que va a haber del templo. Por ahora vamos a dejarlo así. Continúa la Mishnah, las puertas correspondientes en el norte, comenzando por la más occidental, la puerta de Yehonia, Sha'ar Yehonia, la puerta de la ofrenda, Sha'ar Akorban, la puerta de las mujeres, Sha'ar Anashim, la puerta del cántico, Sha'ar Ashir. ¿Por qué se llamó la puerta de Yehonia? Pregunta la Mishnah. Porque Yehonia salió exiliado a través de ella. Al oriente estaba la puerta de Nicanor, que tenía dos portillos por abajo, a nivel del patio de las mujeres. Habían estructuras, eh, unas pequeñas recámaras que tenían unas pequeñas puertas, estos portillos, uno a la derecha eh, y otro a la izquierda, por los cuales salían las personas del patio principal. Había otras dos puertas hacia el oeste que no tenían nombre y eran muy poco usadas. Tenemos la imagen con las estructuras que describimos, las puertas y el patio, tanto de los sacerdotes como el patio de los israelitas. Em, Comenzando por describir en esta imagen, tenemos con la letra Aleph la recámara de los Metzoraim o de los leprosos, que no la vimos por lo menos nombrada en la imagen pasada. Es esta que está situada acá, hacia el noroeste con respecto al patio de las mujeres, que sería todo esto. Con la letra Bet tenemos la Lishkat Hashemen o Bet Hasheminiah del aceite, situada hacia el suroeste. Con la letra Gimel tenemos las 15 gradas semicirculares hacia el patio principal del templo. La letra Dalet sería me parece que es el Duján, lo que está en verde, lo que miramos que está en verde es el Duján o el estrado de los levitas. Lo que está en azul, con la letra Hey, en azul claro o celeste, sería el patio de los israelitas. Lo que sigue posteriormente con Vav, en rosado sería el patio de los sacerdotes. Esta estructura de 135 codos de largo, de norte a sur, y 11 codos de ancho de este a oeste. Cada una de estas estructuras que están coloreadas.
teniendo en cuenta que toda esta estructura que describió la Mishnah de 135 codos por 187 codos, también se le conoce como la Azara o el patio de los sacerdotes. En esta imagen simplemente nos presenta esta pequeña estructura que describió la Mishnah como parte también del patio de los sacerdotes. Sin embargo, en general, tomemos en cuenta que toda la estructura de 135 por 187 codos que rodea al altar externo o el altar principal, que es este que está acá, donde está el crucero, es la Azara o el patio de los sacerdotes. Podemos ver los anillos acá hacia el norte para colocar a los animales para su faenado y podemos ver las mesas hacia el norte para poder hacer el procedimiento y lo que se hacía el enjuague de los miembros del animal y los eh, órganos internos en estas mesas que están hacia el norte, teniendo en cuenta que, como dice la Mishnah de Zebahim, del tratado de Zebahim, los sacrificios de con mayor grado de santidad, Kodshei Kodashim, su faenado tiene que ser en el norte. Continuando con la imagen, con la letra Zain, está el verde, perdón. Había descrito antes el verde. Aquí es con la letra Zain, el verde que es el Duhan. Eh, lo que señalizaba con la letra Dalet, según esta imagen, son las pequeñas recámaras que describimos que estaban entrando por el patio de las mujeres. Vemos aquí donde está el crucero. Hay una kenizá, una entrada a la Lishkat Klei Ashir, donde guardaban los levitas sus instrumentos musicales. Aquí donde está ahora el crucero. Y acá, otra, una a la derecha, una a la izquierda, que sería aquí, la izquierda del templo. Recordemos, es el norte y su derecha es el sur. Estas dos pequeñas recámaras que tenían portillos, dos pequeñas puertas, ahí se guardaban los instrumentos musicales y es lo que está señalizado con la letra Dalet, con la letra Zain en verde, lo que habíamos descrito, que era el Duhan, esta estructura con gradas, que eran gradas de medio codo, donde se posicionaban los levitas para el canto y para tocar sus instrumentos musicales. Eh, Continuando con la imagen, describimos todo el patio de los sacerdotes con la letra Het y con estas flechas en azul más oscuro, llegando hasta acá, hasta el occidente. Como pueden ver, todo esto también es parte del patio de los sacerdotes y como sabemos, hay sacrificios que pueden ser faenados en cualquier parte del patio, los que son Kodashim Kalim o de menos grado de santidad. Eh, Esta estructura de 135 por 187 codos. Continuando, tenemos con la letra Tet la puerta, el Shara Delek del que hablamos, es esta que está acá, con la Yud Shara Bejorot, la puerta de los primogénitos, con la Yud Aleph, la Sha'ar Amain, la puerta del agua. Vamos a ver dónde está Yud Bet. Yud Bet está acá arriba, donde está el crucero. Sha'ar Yehonia, la puerta de Yehonia donde el rey, donde describe la Mishnah que el rey Jehonías de Judá fue exiliado y salió por esta puerta que está hacia el norte, oeste del templo, con la letra Yud Gimel, Sha'ara Korban, la puerta del Korban, esta recámara, el Bet HaMoker, que es una recámara que tiene, dentro de ella hay más recintos, más recámaras,
y tiene una cúpula en ella, la describimos en las clases pasadas, es esta, con la Yud Dalet Sha'ar Anashim, la puerta de las mujeres, y con el número 15, que sería la Tet Vav Sha'ar Ashir, la puerta del cántico. Con esto describimos tanto las puertas como el patio, el luján, las gradas semicirculares, las pequeñas recámaras para guardar los instrumentos musicales y el patio de las mujeres. Bueno, ahora tenemos la descripción de todo lo que acabamos de ver a través de la imagen. En esta imagen podemos apreciar muy bien la puerta de Nicanor. Vemos las gradas semicirculares, 15 gradas semicirculares. Como pueden ver, estos portillos o puertas pequeñas, tanto a la izquierda, o sea, hacia el norte del templo, como hacia el sur, donde habían recámaras que entraban por debajo del patio principal o el patio de los sacerdotes, que sería este, donde estaba el crucero. Vemos acá con esta sombra el patio de los israelitas. Se ven estas gradas que es el Duján y siguiendo hacia el oeste podemos apreciar el altar, podemos apreciar el patio de los sacerdotes. Si seguimos más adelante vemos otras gradas que nos llevan hacia el Ejal, la cortina que en esta imagen está abierta, se puede apreciar en el fondo el altar de oro que está dentro del recinto. Hacia el norte sería la mesa de oro y hacia el sur sería la menorá o el candelabro de oro, siguiendo en dirección hacia el oeste. Y para terminar, pues la cortina divisoria entre el Kodesh, o sea, el recinto de el Kodesh a Kodashim, de el lugar con mayor santidad del templo. Eh, Tenemos aquí en esta imagen, ya estamos dentro del patio principal o el patio de los sacerdotes. Podemos apreciar la Ezrat de Israel, el patio de los israelitas. Sería todo este. Y vemos la estructura, las gradas del Duján. Acá arriba la Ezrat Kohanim. Se ven acá las estructuras para los ganchos y las estructuras para hacer el procesado de los sacrificios. Vemos acá cómo hay una división de altura entre el patio de los israelitas y el patio de los sacerdotes. Como dijimos, una diferencia de altura de 2,5 codos. Y las gradas del Duján o el estrado de los levitas de medio codo cada una de ellas. Las describimos. Y las 13 puertas, ya hablamos de ellas, las describimos. Y bueno, con esto terminamos el capítulo 2 de el Tratado de Midot. ¿Si hay alguna pregunta hasta acá? Sí, Rap, yo quería preguntarle justamente sobre las tres esos escalones que hay detrás digamos, antes del altar. Eso es lo que leí en un libro de Tefilá, que hay una representación también cuando uno hace la Tefilá, los tres pasos hacia atrás, también esos tres pasos representan el alejamiento del altar, ¿puede ser? Bueno, los tres pasos que se llaman Pesaín o pequeños pasos sería más que todo para cuando nos estamos acercando a la Shekinah durante la tefilá de la Amidah. Unimos nuestros pies, hacemos tres pasos, pequeños pasos hacia, comenzando por el pie izquierdo,
y hacia atrás y luego hacia adelante, como haciendo una especie de abordaje que estamos abordando el mundo de la Atzilut y estamos frente a la Shekhinah y estamos dirigiendo nuestro rezo en dirección a Jerusalén. Si tiene que ver o no con el Duján, no he leído en ningún lado. Si de repente lo escuché por ahí, puede ser alguna idea que alguien trajo. No es algo que lo leí alguna vez de la Mishnah o la Gemara. Eh, y el Duján es esta estructura que dijimos. El Duján más que todo tiene que ver con el servicio del canto. Y el canto y los salmos. Recordemos que Bien, la parte de la tefilá, específicamente del rezo de Shaharit, tiene una parte que se llama los Pezukei de Zimra, que son una serie de salmos que decimos antes de la Kiryat Shema, de la recitación de la Shema y sus bendiciones. Y durante, eh, durante los salmos, nuestra recitación de los salmos, nos estamos preparando para llegar al punto en donde recitamos el Shema. Y luego de decir el Shema y sus bendiciones, nos preparamos para entrar a la Amidá, lo que se conoce también como Tefilá, propiamente dicho, las 18 o 19 bendiciones. Eh, Esto, de acuerdo, si lo estudiamos desde el punto de vista más profundo, es el abordaje del mundo de la Asia, comenzando que justo antes de los Pesuké de Zimra, estos salmos que nos llevan hacia la Kriyat Shema, tenemos toda la parte donde hablamos de los korbanot, de los sacrificios, el sacrificio continuo, hablamos del la Ketoret. Esta parte, toda esta parte de sacrificios y la Ketoret es la parte de Asia, el mundo más, está el mundo nuestro, el mundo de lo Gashmi, de lo material, el mundo inferior, el mundo de la Asia con Ain, es esta parte de los korbanot, los sacrificios y la Ketoret, el incienso. Luego pasamos al mundo de la Yetzirah, donde decimos los salmos y las alabanzas. Recordemos que el mundo de la Yetzirah, el mundo de la formación, es el mundo de los ángeles o el mundo de los emisarios. Y es en esta posición donde nosotros también decimos nuestra parte como seres humanos, de también alabanzas al Creador. Es aquí en donde están los salmos. Luego continuamos hacia el mundo de la Beriah o el mundo de la creación, donde estaría representada con la Kiryat Shema, la lectura del Shema y las bendiciones. Luego pasamos al mundo de la Atzilut con Aleph, que sería el mundo de la unicidad, donde todo es una unidad perfecta con el Creador. Y esto sería representado con la Amida, con estas bendiciones, 18 bendiciones o 19 propiamente dichas. Estaríamos en este mundo más elevado, donde todo es una armonía y unicidad con el Creador y con la Shekhinah. Está representada por la Amida. Si hay alguna relación entre estos escalones y los tres pasos, como le digo, no lo encontré, no en la Mishnah, no en la Gemara. Puede ser una idea que alguien trajo, pero el concepto de la tefilá está relacionado con los cuatro mundos, comenzando del más inferior, el mundo de lo material, el nuestro, de la Asia, y continuando hacia el mundo de la Yetzirah, continuando hacia el mundo de la Berayá y terminando en el mundo de la Atzilut. En el mundo de la Atzilut es donde nosotros ya abordamos la divinidad y damos estos tres pasos hacia atrás y hacia adelante, representando este abordaje delante de la Shekhinah eh, que damos antes de comenzar la primera inclinación del Baruch Atah Hashem de la Amidah. muchísimas gracias, Rap. Excelente, de verdad. ¿Alguien más tiene alguna duda del material visto hoy? More, yo tengo una consulta.
con respecto al templo, al tercer templo, ¿va a haber alguna modificación? Porque con respecto al primer y segundo templo, ¿o va a, o va a haber alguna modificación? Porque se supone que cuando ya el tercer templo no van a haber enfermedades, pero sin embargo en el segundo templo todavía se menciona la habitación del leproso. Esa era mi consulta, More. Ok, el concepto del tercer templo, eh, con respecto al modelo físico, sí hay diferencias. Besrat Hashem, al terminar este tratado de Midot, donde dijimos que hablamos solamente del tiempo del segundo templo, vamos a ver también las Mishnayot del Ramjal, donde nos habla solamente del tercer templo y vamos a ir describiendo sus medidas y sus estructuras y vamos a ir viendo las diferencias entre el segundo templo y el tercero. Entonces, eso lo dejamos para las clases posteriores. Besrat Hashem, hay cambios, hay diferencias. Con respecto a la pregunta de enfermedades y lepra, etcétera, 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 ya estamos hablando de un asunto más general de redención y un nuevo cambio en nuestra realidad, lo que conocemos como la era mesiánica y todo el proceso que está alrededor del tercer templo y la era mesiánica, un proceso complejo que va, que es un talij, un proceso que va de una etapa a una siguiente etapa y esta siguiente etapa lleva a otra etapa, etcétera, etcétera. Es un proceso continuo y que va eh, de acuerdo a la estructura y a la planificación divina y como lo hemos leído también de los profetas. Lo que puedo decir que incluso el proceso de Tehiyat Ametim, de resurrección de los muertos, como estudiamos alguna vez en clases pasadas, es un proceso que, según unas opiniones, puede llevar hasta 200 años. No es algo de un día, en una hora, en un minuto, se levantan todos los muertos y se acabó el asunto de resurrección de los muertos. Vemos que el modelo divino de conducción divina en el mundo siempre ha sido un modelo en etapas y un modelo que se va presentando en nuestra realidad como un proceso que va evolucionando y creciendo paulatinamente. Eh, Igualmente el proceso de la Geulá, de la redención, y también lo de la sanación que hablan los profetas, que vamos a tener refuá, sanidad completa, sería un proceso paulatino, ya que eso, para llegar a eso necesitamos que acontezcan otros acontecimientos, valga la redundancia, y para que eso llegue también necesitamos que otras cosas pasen. En fin, en conclusión, es un proceso paulatino, que una cosa nos lleva a la otra. Eso lo podemos ver incluso hoy en día con el asunto de la guerra en Israel. Ha sido un proceso ya de más de medio año que que estamos en este estado de guerra con distintos enemigos en distintos frentes. No ha sido algo de un día para otro, ha sido algo paulatino, un proceso. Esto siempre ha sido así. Lo pudimos ver también en el tiempo del segundo templo. Todo fue un proceso, llevó muchos años restaurar el segundo templo y que tuviera la imagen y la estructura que estamos estudiando justo ahora en estas Mishnayot para llegar a ese punto, a esa cumbre que tuvo el segundo templo. Y su tiempo fue un proceso que llevó años y que llevó de una etapa a otra etapa. Hubieron guerras. Tenemos la historia de los macabeos, de Hanukkah, que pasó también durante ese proceso del segundo templo. Como hemos estudiado, el segundo templo tuvo sus evoluciones. Empezó como algo rústico, rudimentario, pequeño, con el altar, hasta lo que conocimos en su época de oro con el rey Herodes. Fue un tiempo que llevó muchos años. Esto siempre ha sido así.
Igualmente lo vimos con el primer templo, le tomó al rey Shlomo 7 años poder completar todo el proceso y otros 14 años, el doble de tiempo, construir su casa, su palacio. Siempre ha sido así durante la historia de la humanidad y durante los procesos divinos que se van presentando durante la historia. Siempre ha sido todo un proceso evolutivo, que una cosa lleva a la otra, siempre ha sido así. También con el tercer templo, estamos viviendo ya la etapa en que nos estamos acercando cada vez más a esta época y estamos en el proceso. Gracias, Eh, More. Gracias a ustedes por participar y Besrat Hashem, la próxima semana seguiremos estudiando Besrat Hashem. Gracias, More. Que todos estén muy bien y la Shejina siempre les acompañe.